Buenas noches a todos, un placer estar nuevamente con ustedes en este proceso formativo. Pues hoy vamos a empezar con el tema de los procedimientos almacenados. Les voy a, un momentico, yo les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar lo que hay que entregar para esta evidencia. Bueno, aquí les comento, pues estamos todavía en esta evidencia relacionada con AP06A7B02, lenguaje estructurado de consultas. Entonces aquí vamos a mirar lo que tenemos pues como que entregar para esta evidencia. Aquí nos dicen es leer detenidamente el enunciado, crear las tablas de cuál, de su proyecto formativo. Crear las tablas, identificar entidades con sus campos, responder las consultas propuestas utilizando el lenguaje estructurado de consultas SQL, copiar el código SQL en un único documento, el cual debe contener el enunciado y la solución de cada enunciado, y guardar en el archivo SQL en formato TXT con el nombre de la solución de la evidencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que entregar? Aquí, primeramente, crear las tablas, ¿cierto? Tenemos que crear las tablas, identificar las entidades con sus campos, responder, o sea, realizar varias consultas, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Ay, de aquí no tengo el ejemplo, qué pena. Esperen un momentico, yo se los voy a mostrar. Les voy a dejar de compartir la pantalla un momentico para poderles mostrar. Un instantico. Desarrollo. Aquí les voy a mostrar el ejemplo. Aquí les voy a mostrar la pantalla completa. Y les muestro aquí el ejemplo. Entonces es crear el modelo relacional. De pronto ustedes ya lo han creado, el modelo relacional. Profe, buenas noches, yo le mandé el mío, no sé cómo habrá quedado. Ah, bueno. Listo, listo, listo. Listo, tienes toda la razón. Entonces ahorita voy a mirar el tuyo. Y las otras personas que están acá, Flor, Juliet, Diana, todavía no lo han mandado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es como la idea? La idea es crear aquí las tablas, ¿cierto? Crear esta tabla, hacer las inserciones a cada una de las tablas. Y luego de hacer eso es realizar consultas para construir sentencias para la utilización de procedimiento almacenado. Entonces es realizar consultas de 2 o más tablas. Visualizar los datos de los profesores, por ejemplo, con los cursos en los que se encuentran. Visualizar todos los estudiantes que iniciaron cursos con el nombre, apellido de ellos. Visualizar todos los estudiantes que iniciaron cursos. El curso se debe mostrar el nombre, las horas y el valor. O sea, hacer al menos 2 consultas donde se visualicen datos de más de una tabla, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se visualizan datos de la tabla estudiante y de la tabla estudiante por curso, ¿cierto? Estudiante y estudiante por curso. Y aquí se utilizan datos de estudiante, estudiante por curso y de curso,
¿cierto? O sea, que tengan más de 2 tablas. Y aquí tenemos también algo que se llama las consultas de agrupación, que fueron las que vimos la semana pasada. Entonces, por ejemplo, aquí la cantidad de cursos por profesor, entonces utilizan, por ejemplo, el count, ¿cierto? Eso sería pues lo que necesitaríamos también por acá. Eso fue lo que vimos la semana pasada, la parte de agrupamiento pues, utilizando ya sea el count o utilizando, por ejemplo, el máximo, el mínimo. Y hoy lo que vamos a hacer es empezar a hacer los procedimientos almacenados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, se pueden realizar, ¿qué son los procedimientos almacenados? Los procedimientos almacenados son, son procesos que se guardan internamente en el sistema. Aquí yo les voy a mostrar. Entonces vamos a utilizar MySQL Workbench. Espera un momentico. Ay, Dios, me está pidiendo. Es un momentico. Alguien está entrando. Bueno, aquí ya hay 2 personas. Voy a dejar de compartir aquí un momentico porque me está pidiendo la plataforma. No, voy a volver nuevamente a compartirlo porque yo creo que no tengo el servidor arriba. Permíteme, yo miro acá. Efectivamente no lo tengo arriba, permíteme, yo lo inicio. Un momentico, yo veo, no me quiere iniciar. Bueno, aquí no me está dejando iniciar. Ah, perdón, debe ser porque yo tengo aquí abierto esto. Voy a cancelarlo, voy a cerrarlo y voy a intentar volver a iniciarlo. Bueno, aquí parece que me está presentando un problema para poder iniciar MySQL. Permíteme, yo veo qué puede ser. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar, bueno, esperen un momentico. Vamos a utilizar lo que se llama, permíteme un momento. PHP-MyAdmin. Nosotros podemos por acá, porque parece que tengo como problemas con eso y la verdad no sé por qué. Vamos a utilizar lo que se llama XAMPP. Vamos a verlo hoy de una vez. Se los voy a compartir por acá. Resulta, aquí esto no está. Sí, vamos a tener que usar esto porque, permíteme, yo veo, vamos a usar esto que es la configuración, pero tan raro. Bueno, vamos a buscar esto. Bueno, entonces, bueno, este que tampoco, bueno, vamos a mirar esta parte. Vamos a ver la configuración, lo que necesitamos nosotros para trabajar con MySQL
con MySQL, pero ya utilizando XAMPP, ¿cierto? Y utilizando PHP ¿cierto? Entonces, resulta que que nosotros podemos trabajar con MySQL utilizando MySQL Workbench o podemos utilizarlo también utilizando PHP Entonces, ¿qué tenemos? Se necesita un aplicativo que se llama XAMPP, ¿cierto? Aquí nosotros podemos observar que nosotros debemos instalar para poder tener PHP un aplicativo que se llama XAMPP, ¿cierto? ¿De dónde lo instalamos? De acá. Yo les voy a mostrar exactamente qué es lo que debe pasar. Yo voy aquí a abrir lo que se llama el XAMPP, que nos permite trabajar no solamente con base de datos, aquí ya lo tengo abierto, sino también con MySQL. Entonces, este es como un panel de control que nos permite trabajar con un administrador de base de datos como es MySQL, como también con un administrador de páginas que es Apache, ¿cierto? Entonces los dos podemos utilizarlo y poder trabajar con nuestra base de datos y también trabajar con páginas web. ¿Cierto? Entonces, de una vez, pues vamos a utilizar esto que se llama XAMPP. ¿De dónde lo podemos instalar? De aquí, de este link que tenemos acá, para allí, pues, seleccionarlo. Y de allí seleccionamos el programa XAMPP de acuerdo a nuestra preferencia. O sea que vamos acá y aquí podemos hacer la descarga del XAMPP, que es totalmente gratuita. ¿Para qué? Para poder tener esta interfase de usuario, ¿cierto? Entonces, recuerden, es para poder trabajar con MySQL. Ya me acuerdo. Para poder trabajar con MySQL y poder trabajar también con Apache, que es un controlador de páginas web. Bueno, entonces, aquí qué tenemos que hacer. Nosotros llegamos y lo instalamos. Hacemos la instalación. Es importante que cuando nosotros utilicemos este programa tengamos cerrado el MySQL, que ese fue el problema que ahorita se me presentó. Como lo tenía abierto el XAMPP, entonces no me dejaba trabajar con MySQL, ¿cierto? Y viceversa. Entonces, para eso tenemos que tener cerrado el MySQL Workbench para poder trabajar con el XAMPP, para poder que a ustedes les aparezca esta interfase que aparece pues acá. ¿Ustedes sí la están viendo? ¿Cierto que sí estoy compartiendo la pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, bueno, listo, entonces aquí lo tenemos. Entonces, hay que hacer ciertas cositas, pues para poder arreglar, pues por ejemplo, si tenemos nosotros problemas para trabajar con esto, pero pues esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo general se trabaja, cuando ustedes instalan el XAMPP, entonces se los instala en un directorio que se llama XAMPP Apache y dentro de Apache pues tenemos un archivito que se llama httpd.com. Por lo general eso se instala en el C, ¿cierto? Entonces vamos a observarlo acá. Entonces nosotros tenemos acá, voy a mostrarles por acá en el C, en XAMPP, y dentro de XAMPP tenemos Apache y tenemos espérate un momentico, espérate, yo veo exactamente dónde es que debe aparecer XAMPP, Apache, HTTP, pero no lo veo aquí. X en Apache y permíteme, yo veo HTTPD. Permíteme que yo creo que aquí incluso en la misma aplicación dice, para ver el puerto, entonces lo podemos observar acá. Bueno, está en un directorio que se llama COND. Entonces vamos de una vez mejor a hacer referencia a ese archivito. Este es. Entonces cuando nosotros lo abrimos,
Entonces aquí nosotros podemos observar que hay una parte, así como nos dicen acá, que hay una parte donde nos hablan del servidor. Por lo general, el servidor va a aparecer en un puerto que es en el 8080, ¿cierto? Cuando ese servidor está ocupado, entonces nosotros lo podemos modificar por lo general aparece en el puerto 80, pero nosotros si tenemos problemas, o sea, si no nos aparece, si tenemos problemas acá y no nos aparece esto verde significa que están arriba los servicios, tanto del MySQL como del Apache. Cuando no nos aparezca así y tengamos pues como algún problema, entonces la idea es cambiarlo por otro puerto, porque es posible que ese puerto 80 pues tenga problemas, entonces haya que cambiarlo por el 8080. Entonces aquí, en este archivito que aquí observamos, aquí nosotros vamos a buscar el 80. Entonces miren que aquí aparece el 80. Entonces cuando hayan problemas lo cambiamos por el 8080, ¿cierto? Ese es pues como el objetivo. Se cambia por el 8080 cuando vemos que hay problemas acá. Así lo vamos a dejar nosotros en este momento, así como lo tenemos. ¿Cierto? Ese es uno de los cambios pues que hay que hacer. Luego entonces podemos entrar a PHP Entonces podemos entrar por aquí, por la plataforma, creo que por aquí podemos entrar y nosotros podemos colocar localhost 2 puntos /php Ah, aquí lo tenemos. Localhost php Y nosotros, y aquí, esto es también como un repositorio donde nosotros podemos crear bases de datos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes observan que aquí hay una base de datos que se llama monedas. Bueno, pues y que aquí pueden ustedes encontrar pues tablas para esa base de datos, ¿cierto? Aquí hay otra base de datos que se llama préstamos. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros tenemos aquí todo el script de la base de datos, entonces yo la voy a ejecutar aquí. Miren que aquí hay varias opciones, aquí hay lo que se llama pues una base de datos donde nosotros podemos crear una base de datos nuevo, aquí hay una parte de SQL donde nosotros podemos colocar un script y crear una base de datos de SQL, entonces nosotros tenemos la basecita de datos acá para crearla y entonces nosotros la vamos entonces a crear, vamos a verificar el script que tenemos. Ese script, permíteme, yo les voy a decir dónde es que lo tenemos, incluso pues es el mismo que tenemos acá, vamos a mirar este mismo. Miren que aquí nosotros tenemos el script, ¿cierto? Es del mismo ejemplo. Aquí tenemos create, vamos a crear la base de datos y vamos a crearlo manualmente y a crear las tablitas desde acá. Entonces aquí incluso podemos de una vez insertar los datos, crear cada tabla e insertar los datos. Damos control C y podemos entonces mirar acá. Y antes de hacer esto vamos a crear la basecita de datos. Vamos a decirle aquí que sí, creamos una base de datos y esa base de datos la vamos a llamar curso. A ver, aquí está la de curso. Y entonces ahora sí vamos a colocar pues como todo el script. Entonces aquí crearíamos la tabla, cada una de las tablas, la tabla profesor con los campos, la tabla curso, la tabla estudiante por curso.
Bueno, vamos entonces a ejecutarla. Vamos a decirle aquí continuar para ejecutarla. Vamos a ver si me lo hizo. Bueno, vamos a mirar si sí no lo hizo, ¿cierto? Entonces aquí, vamos a darle aquí pues como que me haga el... aquí vemos entonces la tabla curso y aquí vemos cada una de las tablas. La tabla curso, la tabla estudiante, estudiante por curso y profesor, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a mirar si sí nos insertó los datos. Entonces vamos a darle select asterisco from curso. Vamos a ejecutarlo, le damos aquí continuar. Yo no sé si es que a veces no le doy. Ah, es que como que no le doy. Ah, bueno, ahí le hizo esa partecita, o sea, me insertó mostrándose los filas de 5, o sea, me insertó pues los datos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, bueno, select asterisco from profesor. Aquí nos muestra entonces los datos. Nos muestra Marta, Carlos, Maritza, Alessandra y Mónica. Ahí me está mostrando el nombre, el apellido, todos los datos de esa consulta. O sea que sí me los está insertando, ¿cierto? Por acá, por esta parte, permítame, yo esto lo coloco más para acácito. Yo me voy a posicionar aquí en la base de datos y por acá, esperen un momentico, yo veo. Por acá podemos mirar en el diseñador cómo está la base de datos. Entonces aquí podemos ver el diseño de las tablas, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar cada una de las tablas y las relaciones que tiene. Entonces aquí está la tabla estudiante, las tablas estudiante por curso, la tabla profesor, ¿cierto? Ahí están cada una de ellas. Entonces, de pronto, pues esta es como otra forma de poder trabajar con MySQL, ¿cierto? Teniendo esto. Entonces, ahorita sí vamos, entonces, porque ahorita no me funcionaba el MySQL porque tenía esto abierto y no me acordaba, ¿cierto? Bueno, pero esto sirvió para mí para que aprendiéramos a trabajar con esto. Entonces, ahorita, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear entonces los procedimientos almacenados, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, aquí nosotros podemos observar que los procedimientos almacenados son como procesos que tenemos guardaditos en nuestra base de datos. Yo, si aquí se ven los procedimientos almacenados aquí en MySQL. Aquí están las tablas. Vamos a crear aquí un procedimiento almacenado. Procedimientos almacenados, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, podemos vislumbrar acá, pues todos los datos y toda la información de las tablas. Aquí nosotros podemos ver las consultas, consultas de agrupamiento que fueron las que vimos la semana pasada. Recuerden que apenas, al menos son 2 consultas de agrupamiento. Cantidad de cursos por profesor. Entonces, bueno, listo. Todos estos lo hicimos la vez pasada y aquí ya estamos en lo que son los procedimientos almacenados. Entonces, miremos, yo puedo crear una consulta
simplemente diciéndosele asterisco profesor, pero también lo puedo crear utilizando un procedimiento almacenado, ¿cierto? Entonces, este es un procedimiento almacenado sencillo. ¿Qué pasa con los procedimientos almacenados? Procedimientos almacenados son aquellos que están pues guardados, es un proceso que está dentro de la base de datos. Entonces, supongamos yo estoy acá, y yo le coloco esa instrucción, create procedure, consultar profesores, le asterisco from profesor. Aquí lo que yo estoy haciendo es crear un procedimiento almacenado. No me acuerdo si aquí en PHP MyAdmin me permite ver este procedimiento almacenado. Si no, cerramos y lo vemos por MySQL Workbench. Vamos a mirar. Lo voy a ejecutar. Y pues vamos a ver si me crea, me permite mostrar pues el procedimiento almacenado. No me acuerdo si sí lo deja mostrar o no. Este es el de préstamos. No sé por qué aquí no me... bueno, yo no sé dónde fue. A ver, estaba aquí el curso. Permíteme, yo veo si fue que yo lo creé en otra basecita de datos. Voy nuevamente a ejecutar esto. Me dice que ya existe. Entonces, bueno, yo les voy a ver yo si esto me lo ejecuta. No pues no veo dónde es que puede mostrar el procedimiento almacenado. Sin embargo, yo voy a cerrar esto, a ver si me deja abrir MySQL Workbench y luego les consulto como por acá puedo ver los procedimientos almacenados, porque es que pues yo nunca he usado PHP MyAdmin para los procedimientos almacenados, pero aquí no me lo está mostrando. No me los muestra efectivamente. Pero por MySQL Workbench, pues siempre me los... A ver, aquí incluso este que tiene procedimientos almacenados tampoco... véanlos aquí los procedimientos almacenados. Exacto. Pero aquí en curso, aquí me habla de tabla, pero no me está mostrando los procedimientos como tal. Entonces yo voy a hacer una cosita, voy a cerrar esto acá y ya la próxima clase miramos los procedimientos almacenados aquí en esta parte. Voy a dar parar aquí tanto en MySQL como en la parte que me permite pues administrar las páginas, y voy a entrar a MySQL Workbench. Voy a entrar a servicios. Voy a entrar aquí en MySQL. Bueno, aquí ya sí me lo dejó ejecutar. Voy a entrar por acá. Muchachos, ustedes sí me están escuchando. Sí. Uy, pero yo no los escucho a ustedes. Esperen un momentico. ¿Sí me están escuchando, por favor? Alguien que me hable. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces aquí estamos y vamos a entrar aquí en MySQL Workbench y ya luego, aquí me está pidiendo la contraseña. Esperen un momentico, yo busco por acá. Bueno, permíteme en un momento. Yo busco cuál es la contraseña para esto que se me...
Tengo problemas pues para encontrarla. Esperen un momentico, yo lo busco en un proyecto que estoy haciendo por acá, que es uno que les voy a mostrar a ustedes dentro de poquito, pero de una vez pues vamos a mirar por acá. Eh, el proyecto se llama Monedas. Creo que es en configuración. Esta es la clave, ¿cierto? Este es un proyecto que luego les voy a mostrar, lo que estoy haciendo en JavaScript. Y es un proyecto que pues les voy a mostrar dentro de poquito cuando ya estemos ya haciendo una interfaz de usuario que va a ser dentro de poquito. Entonces, ahí yo había colocado la contraseña. Entonces la voy a colocar acá. Bueno, y aquí está. Bueno, listo. Entonces, aquí en este punto vamos a mirar pues lo de los procedimientos almacenados. Vamos a mirar. Esta es la contraseña, pero muchachos no se lo digan a nadie. Vamos a mirar entonces acá los procedimientos almacenados que tenemos acá en el ejemplo. Entonces, consultar profesores. Entonces vamos a colocar este procedimiento almacenado. Lo vamos a colocar acá. Tenemos que ya no es en una base de datos que se llama préstamo, sino que en una base de datos que se llama curso. Vamos a ejecutarlo. Listo, aquí ya lo ejecutamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí sí se ve más fácilmente. Tenemos acá lo que se llama un procedimiento almacenado. Y o sea, que esta instrucción que yo coloqué acá va a quedar aquí almacenadita, ¿cierto? Va a quedar aquí almacenada. Y si yo quiero ejecutar ese procedimiento almacenado, entonces yo simplemente le digo call y el nombre del procedimiento. Consultar profesores. Lo que es colocando aquí en los paréntesis. Es un procedimiento almacenado que no tiene parámetros. Vamos a ejecutarlo. Lo que me va a devolver son la lista de todos los profesores, ¿cierto? Es un procedimiento almacenado muy simple. Entonces, ese es uno, ¿cierto? Hay también otro procedimiento almacenado que son lo que son con parámetros. Entonces, por ejemplo, consultar cualquier profesor con el código del profesor. Entonces, ¿cómo sería eso? Se coloca la palabra create. La palabra create procedure. Luego el nombre del procedimiento almacenado, que es consultar profesor. Y entre paréntesis colocamos el parámetro y el tipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es el código del profesor, entonces mandamos ese elemento por acá, ¿cierto? Colocamos aquí lo que se llama parámetro y entre paréntesis y luego del encabezado pues del procedimiento almacenado, entonces colocamos un cl asterisco from profesor, donde el código del profesor es igual al código que se le mandó aquí como parámetro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero ejecutar este procedimiento almacenado, coloco la palabra call, el nombre del procedimiento almacenado y entre paréntesis el parámetro que voy a mandar, o sea, el código del profesor con el cual quiero hacer la consulta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer esta consulta aquí y yo simplemente quiero decir, bueno, quiero consultar los datos del profesor con código 2. Que sería así. Ahí me está dando los datos de un solo profesor. Ahora, si lo quiero hacer en un procedimiento almacenado, entonces, ¿cómo lo haría? Mire que aquí me está dando los datos, pero si yo quiero hacerlo en forma general, para cualquier profesor, ahí es donde yo tendría que utilizar lo que es un procedimiento almacenado. Entonces, sería de la siguiente manera.
Recuerden que lo que está en azul son las palabras reservadas. Luego este es el nombre del procedimiento almacenado que yo quiero darle. Entre paréntesis es el parámetro y el tipo de parámetro. Y luego un select asterisco por un profesor donde el código del profesor será igual al profesor que se le mandó como parámetro. Entonces lo ejecutamos. ¿Y ahí qué me hizo? Miremos si aquí me salió error. No salió ningún error, sino que me ejecutó estas instrucciones. O sea, lo que me hizo fue que me creó otro procedimiento almacenado. Entonces aquí me creó un procedimiento almacenado que se llama consultar profesor, ¿cierto? Si nosotros aquí le damos alter procedure, él me muestra el procedimiento almacenado. Es un procedimiento, miren que es un procedimiento que está almacenado en la base de datos. Por eso se llama así, procedimiento almacenado, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo ejecutar ese procedimiento almacenado si le digo call consultar profesor y el código del procedimiento almacenado, supongamos que voy a consultar el profesor número 2. Aquí me trae los datos de ese procedimiento, de ese instructor que tiene código 2, pero yo quiero consultar el profesor con código 3, es decir, no cambiarle acá y no tengo que volver a hacer la consulta. Y este procedimiento almacenado no solamente es de una sola instrucción, sino puede ser de muchas instrucciones, ¿cierto? Pueden ser de 20 instrucciones o lo que sea. Simplemente él me ejecuta lo que yo le hago en ese procedimiento almacenado. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Luego, entonces, aquí tenemos otro tipo de procedimiento almacenado, que es, por ejemplo, otro procedimiento almacenado con parámetros, por ejemplo, para insertar datos, ¿cierto? Por ejemplo, entonces vamos a hacer este, por ejemplo, de insertar datos. Yo puedo insertar datos con esta instrucción insert, ¿cierto? Entonces, yo puedo insertar datos así con esto. Entonces, yo tengo aquí un insert y con un values. Entonces, yo puedo aquí hacer la instrucción. Insertar los datos de un profesor. Vamos a colocar acá. Insertar los datos de un profesor. Le digo insert profesor. Coloco los datos del profesor, o sea, el documento, el nombre, el apellido, la categoría y el salario. Y en values coloco los valores. Entonces, por ejemplo, aquí en el dato coloco, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, entre comillas, porque son valores predefinidos. Aquí coloco Diana. En el apellido coloco Rico. En la categoría coloco 1. Y en el salario coloco, supongamos que coloco 100. Y aquí yo puedo insertar ese profesor. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Yo también puedo hacer esto con un procedimiento almacenado, así como lo tenemos acá. ¿Cierto? La ventaja que hay con los procedimientos almacenados es que se hacen en el servidor, entonces son muy rápidos, ¿cierto? Y que se pueden hacer, simplemente se pueden programar, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a mirar este, por ejemplo. Entonces, tenemos acá, vamos a llevarnos este código para no tener, pues, que ponernos a hacerlo, pues, desde cero, ¿cierto? Y nos demoraríamos aquí más. Entonces, aquí está el código. Ay, perdón. El código para el procedimiento almacenado create procedure. Recuerden lo que está en azul. Ay, perdón, muchachos, voy a mirar que sí esté grabando. Así. Lo que está en azul, recuerde que son las palabras reservadas. Entonces, aquí, ¿qué le estamos mandando? Le estamos mandando los parámetros.
por ejemplo, aquí le mandaríamos todos los datos con los cuales se van a insertar, ¿cierto? Permíteme esto, yo le... Este sería el procedimiento de almacenado. Aquí se le mandaría el documento. Miren que siempre está el tipo de parámetro y el parámetro y el tipo. Por ejemplo, el documento tiene que ser varchar, el nombre varchar, apellido varchar, categoría varchar y salario de tipo doble. Y tienen que ser del mismo tipo de la tabla, ¿cierto? O sea, por ejemplo, aquí tenemos en profesor, tenemos el documento, el nombre, el apellido, la categoría y el salario, ¿cierto? Entonces, estos mismos datos son los que se colocan acá, ¿cierto? Tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, si aquí yo tengo código profesor, tengo el documento del profesor de tipo entero, entonces tengo que colocarlo acá también de tipo entero. Por ejemplo, aquí es de tipo varchar, es porque acá en profesor este es de tipo varchar, el nombre es de tipo varchar, todos son de la categoría es de tipo entero, el salario es de tipo entero, es porque acá en profesor todos estos datos, si nosotros observamos acá en alter table, podemos observar que todos los datos que, por ejemplo, el código del profesor es entero, documento del profesor es de 11, nombre del profesor es de 30, así mismo lo debemos de colocar acá en el, ay Dios, acá en esta parte, ¿cierto? Mire que este es de 11, este es de 30, todos los tenemos que colocar igualitos, ¿cierto? Y miren que aquí en el insert tengo que colocar, recuerden, estos son los nombres de los campos y estos son los nombres de los parámetros, ¿cierto? Entonces miren que profesor tenemos el documento del profesor, el apellido del profesor, la categoría, el salario. Y en los values tenemos los nombres de los parámetros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí documento profesor ingreso, nombre del profesor ingreso, apellido del profesor ingreso, categoría del profesor ingreso, salario profesor ingreso. O sea, que se van a ingresar. Entonces, si ejecutamos esta instrucción, entonces ya nos creó ese procedimiento almacenado que se llama ingresar profesor. Vamos a verificarlo. Aquí está las tablitas. Y aquí está el stop procedure de ingresar profesor, ¿cierto? Entonces miren que ya lo creó. Ahora, ¿cómo hago para ejecutarlo? Entonces una cosa es crear el procedimiento almacenado y otra cosa es ejecutar ese procedimiento. Entonces por acá yo le tengo que decir call ingresar profesor y aquí yo le doy los datos del profesor, o sea, pues los datos que me va a permitir insertarlo. Tienen que ser en el mismo orden en que están aquí los parámetros, o sea, si yo aquí coloqué primero el documento, aquí coloco un documento, si luego coloco el nombre, entonces coloco aquí el nombre en la ejecución, luego el apellido y luego las otras cosas. Entonces, si yo le digo aquí ejecutar, entonces él me ejecutó los datos de ese profesor, ¿cierto? Yo le digo aquí select asterisco from, eh, from profesor. Ah, no, perdón. Vamos a mirar aquí una cosita. Aquí insertamos un profesor. eh, y aquí vamos a hacer un procedimiento almacenado para consultar por el documento del profesor. Vamos a hacer primero este procedimiento almacenado. ¿Cierto? Claro que primero, antes de hacer eso, vamos a decirle el asterisco from profesor. A ver si nos insertó este, ¿cierto? Siempre hay que verificar. Entonces, efectivamente, me insertó a John Fabio Cardona como nuevo profesor, ¿cierto? Ahora vamos a hacer este otro procedimiento almacenado. Este es otro procedimiento que me inserta, eh, pues, perdón, me consulta un profesor por el documento. Entonces lo voy a colocar acá. Voy a venir acá y lo voy a ejecutar.
Entonces vengo acá y le digo entonces escribe procedimiento, consultar profesor, le mando el parámetro, le digo cele asterisco por un profesor donde el documento del profesor sea el que yo ingresé por acá, ¿cierto? Entonces es como si nosotros ejecutamos esta instrucción aquí solita para verificar que esto sí se hizo, pues lo puedo hacer así. Y efectivamente ahí me lo hizo, pero también lo puedo hacer con un procedimiento almacenado, ¿cierto? Ya cuando ya vaya, por ejemplo, a insertar realmente datos utilizando, por ejemplo, un reporte o algo así, pues por el estilo. Entonces, vamos a ejecutar este procedimiento almacenado. Vamos a ejecutarlo o no, vamos a crearlo. Aquí creamos ya el procedimiento de almacenado que se llama consultar por documento. Vamos aquí a refrescar y aquí observamos que está el procedimiento almacenado consultar por documento, ¿cierto? Ahora, vamos a ejecutar ese procedimiento almacenado. Lo vamos a ejecutar con este de acá. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí nos aparece los datos del profesor John Cardona, que fue el que acabamos de insertar, ¿cierto? Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si vamos a ya lo hemos hecho para consultar, para insertar, lo podemos hacer también, por ejemplo, para actualizar, ¿cierto? Para actualizar los datos. Hasta ahora se ha entendido esto. Sí se ha entendido. Sí me están poniendo cuidado. Sí, profe. Ah, bueno, José Enrique sí yo sé que siempre me pone atención. Sí, Bueno, profe. bueno, muy bien. Entonces, Profe, yo también. Sí, sí. está entendible. Ah, bueno, si quiere. Bueno, entonces aquí ya está esta parte. Ahora, podemos hacer también, por ejemplo, para actualizar, ¿cierto? Para actualizar datos. ¿Cuál es la instrucción para actualizar este update? Entonces yo puedo actualizar datos directamente en una base de datos con estas instrucciones. Por ejemplo, aquí yo voy a actualizar la tabla profesor. Voy a cambiar, por ejemplo, un documento, voy a cambiar todos los datos del profesor, o sea, el documento, el nombre, el apellido, la categoría, el salario. Entonces, por ejemplo, yo aquí en documento del profesor, yo puedo decirle que voy a colocar, por ejemplo, un documento 010101, que voy a colocar un nombre. Entonces, por ejemplo, José, Ledesma. Ledesma es con Z, yo creo. Bueno, no, José. El apellido, puedo decirle que es Ledesma. Entre comillas, ¿cierto? Entre comillas porque datos de tipo cadena de caracteres. Ledesma. La categoría puedo decirle que es 1. El salario puedo decir que es 300.000 o bueno, cualquier valor pues. Pero si yo hago esto así, ¿qué pasaría si hago así así normalito sin colocar el where? ¿Qué opinan ustedes? ¿No realiza los cambios, profe? Sí, sí los hace, pero los hace para todo el mundo, para todos los profesores que hay en la base de datos. Pero necesito que lo haga solamente para uno solo. Si lo hago, por eso siempre hay que colocar un where, porque imagínense en qué problema uno actualizar todos los datos, que todos los profesores tengan el mismo documento, el mismo nombre, el mismo apellido, la misma categoría y el mismo salario. Entonces, por eso se le coloca un where, ¿cierto? Ay, perdón, como esto me parece que es con comillas simple.
con comilla. Ay, ¿yo dónde tengo la comilla simple acá? Ah, es esta. Ah, sí, es con comilla Al simple. 39, profe. ¿39 qué? Un momentico, yo Al puedo. 39 de la comilla simple, profe. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, aquí uno, el salario. Donde el código del profesor, vamos a decirle que nos cambie este código del profesor, que no sea ya un John Fabio, cualquier motivo, pues nos equivocamos, no sé, pues, no sé. Coloquémosle que pero solamente aquí como para verificar qué pasa, ¿cierto? Hay que colocar donde el código sea 7, ¿cierto? Entonces, hagámoslo acá. Me va a cambiar todos los datos del profesor, donde el código del profesor sea 7. Entonces, ejecutémoslo. Y pues aquí me dice que me lo modificó. ¿Cómo sabemos nosotros que si no lo modificó? Vamos a hacer la consulta con este primer procedimiento almacenado que ya habíamos hecho antes, ¿se acuerdan? Que es el que tiene código 7. Entonces ejecutémoslo. Y aquí pues ya me colocó todos los nuevos datos que había colocado con el update. ¿Sí recuerdan? Estos eran los que había colocado y eso fue lo que él me modificó. Entonces ya no se llama, como habíamos dicho antes, que se llamaba eh, John Fabio, sino que se llama ya José Ledesma, ¿cierto? Ahora, podemos hacer otra cosa. Esto lo podemos hacer como un procedimiento almacenado, ¿cierto? Entonces, ese procedimiento almacenado, ¿cómo sería? Con esta instrucción que tenemos acá. Entonces, ¿qué tiene este procedimiento almacenado? Nosotros vamos a colocar unos parámetros. Se llama actualizar profesor. Entonces le mandan el código del profesor, el documento, el nombre, el apellido, la categoría, el salario. ¿Qué va a tener dentro del procedimiento almacenado? Va a tener las instrucciones update profesor y entonces en el set, ¿qué vamos a colocar? Lo que se va a actualizar. Entonces sería el documento del profesor, el nombre del profesor, el apellido del profesor, la categoría, el salario. Y aquí en el where, lo que colocamos aquí como condición es que vamos a actualizar los datos solamente de un profesor. Por eso aquí debe ser, en el where se debe colocar, ¿qué creen ustedes que se debe colocar como condición para poder que se modifique solamente los datos de un solo profesor? ¿Qué creen ustedes? El código, profe. Los dos tienen razón, exactamente, el código, o sea, la clave primaria, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo, no, vamos a crear el procedimiento almacenado. Aquí ya no lo creó, si nosotros le damos aquí actualizar, él nos muestra este stop procedure para actualizar profesor, ¿cierto? O sea, incluso aquí lo podemos ver, el procedimiento, o sea, que es un procedimiento que está almacenado en la base de datos, ¿cierto? Y aquí podemos ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Adiós, y aquí tenemos la instruccióncita para ejecutarlo. ¿Será que no lo tenemos? Ah, no, como que no. Un momentico, yo veo si lo tengo por acá, porque eso la verdad es que quita mucho tiempo. Aquí está. Voy a copiarlo de acá para que no nos quite mucho tiempo, pues, todas esas instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que
con call llamar el procedimiento almacenado, que miren que ya lo tenemos aquí creadito, y entre paréntesis tenemos que colocarle los parámetros en el mismo orden en que lo colocamos acá. O sea, aquí está de primero aquí está de primero el código, luego el documento, luego el nombre, el apellido, la categoría y el salario. Entonces sería lo mismo que nosotros colocábamos aquí, el código, el documento, el nombre, el apellido, el salario, el apellido, la categoría y el salario, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Que nosotros queremos actualizar, miremos una cosa, nosotros queremos actualizar el código del el profesor que tiene código 7 y le vamos a colocar esta información que tenemos acá. Para poder verificar que sí lo estamos haciendo bien, vamos a ejecutar primero este stop procedure, este de consultar profesores. Vamos a mirar, a ver, consultar profesores, no, este no es, este no tiene parámetros. Este de consultar profesor, ¿cierto? Vamos a mirar qué tiene. Miremos que se llama José Ledesma, categoría 1, pero entonces ahora lo vamos a modificar. Le vamos a colocar como el nombre que tenía antes, ¿cierto? Ya no hace llamar José Ledesma, sino que se va a llamar, es Fabián Murillo, Marín, bueno. Entonces aquí vamos a actualizarlo. Miren que vamos a actualizar, es el que tiene código 7. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí vamos nuevamente a ejecutar ese otro stop procedure para verificar que sí no lo hizo, o sea que ya se llama es Fabián Murillo, el que tiene 7. Y efectivamente miren que aquí ya me lo modificó, ¿cierto? Entonces ahí está esa parte pues de modificación. Todo esto yo pues se los mando por correo. Y además también podemos hacer el de borrado, el de borrar un profesor, ¿cierto? O sea, nosotros podemos hacer eso y podemos también borrarlo, ¿cierto? Entonces aquí hay una instrucción que me permite hacer el borrado que es con delete, es borrar de la base de datos. Entonces yo le voy a decir acá, yo puedo borrar, bueno, a ver, vamos a ver, voy a hacerle un select asterisco from profesor para ver cuál borramos. Entonces aquí vemos que aquí está el profesor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 7 fue el último que creamos. Vamos a borrar el 6. Entonces vamos a decirle delete from profesor donde el código del profesor es igual a 6. Ahí me lo di haber borrado, ¿cierto? Vamos a decirle select asterisco from profesor y efectivamente pues me lo borró, el que tiene el 6. Ahora vamos a borrar el 7, pero lo vamos a hacer con un procedimiento almacenado. Está aquí, en un momentico que yo, y por el derecho pues yo también se los comparto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el procedimiento almacenado. Coloquémoslo por acá y vamos a crearlo. Listo, si esto lo actualizamos, vemos que aquí hay un procedimiento almacenado que se llama borrar profesor. Entonces ahora le vamos a decir call borrar profesor. Y vamos a decir que nos borre el profesor que tiene código 7. Vamos a mirar cuál es ese profesor el que tiene código 7. El profesor que tiene código 7 es pues el que tantos hemos modificado, que es el de Fabián. Entonces ahora vamos a borrarlo. Ahí ya posiblemente se borró. Vamos a seleccionarlos todos. Y aquí ya vemos que se borraron los dos. Uno que se borró con un procedimiento almacenado y otro con una instrucción SQL. Entonces esos son los que ustedes van a hacer también en su proyecto, ¿cierto? Entonces miren que es, aquí está el ejemplito, aquí está con todo, pues ejecutar un procedimiento, consultar un profesor, borrar un procedimiento almacenado, ejecutar un procedimiento almacenado con parámetros,
para insertar un profesor. Aquí es todo lo que le acabo de dar, está aquí, ¿cierto? Ejecutar un procedimiento almacenado para, bueno, aquí está, para ejecutar un procedimiento almacenado para, aquí me equivoqué, para insertar un registro, o sea, un profesor. Para consultar un profesor. Para actualizar datos, ¿cierto? Fue el que acabamos de explicar acá. Para ahorrar un profesor, entonces está también aquí también, ¿cierto? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, pues para la otra semana, hacer toda la base de datos, hacer las consultas y hacer los procedimientos almacenados. Y me van preguntando ustedes las dudas. ¿Hay alguna duda? Pues yo sé que hay muchas dudas, obviamente, todas, porque desde que uno no haga nada, pues tiene todas las dudas, uno las ve ahí, pero la cuestión es uno ya ponerse a hacerlas. Pero alguna duda que haya por ahí puntual, muchachos, ustedes me pueden preguntar por WhatsApp o si no, pues a las 12 del día de mañana también podemos por acá eh, por, por Meet. Si tienen alguna duda, bien puedan. No hay ninguna duda, algo que quieran preguntar. Muchachos, no hay ninguna duda. José Enrique, ahorita yo miro en todo lo tuyo. Y muchas gracias. Listo, profe. Ah, más o menos. Gracias. No, Flor, pero esto es de hacer ejercicio. Ya tienes tu base de datos, entonces es ponerte a hacer los ejercicios. Y ahí en el ejercicio es cuando uno tiene más dudas todavía. Y entre más dudas tienes, quiere decir que has trabajado más. Que no tenga dudas porque no ha intentado ni quiere hacer los ejercicios. Listo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, gracias a todos. Feliz noche. Bueno, gracias. Sí, Diana, efectivamente, eso es de cacharrearle. Esa es una muy buena palabra. Eso es de estar cacharreándole a esto, efectivamente. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.